tal vez no tenga alumnos ahora, pero podemos ver clases que todavía no se están terminando. No, 8 o 10. Pero vamos a acabar en su casa. Buenos días, chicos, ¿cómo están? La clase pasada quedamos en compuestos químicos, ¿no se acuerdan? Que en la tabla periódica encontramos 92 químicos naturales, ¿sí? Que se combinan para dar compuestos o compuestos químicos, ¿sí? Dijimos que los elementos metales y no metales se encuentran inestables. Entonces, al estar inestables, ellos quieren llegar a la estabilidad. Por eso ellos tratan de combinarse, porque ellos quieren llegar al gas noble, estable, que si bien lo recordarán, los gases estables, los gases inertes son los que se encuentran estables en la tabla periódica. Entonces, los otros quieren llegar a su configuración electrónica. Por eso los elementos químicos se combinan, ¿sí? Tenemos el hidrógeno, dijimos potasio, calcio, azufre, carbono, el oxígeno, ¿sí? Habíamos clasificado los compuestos químicos en inorgánicos y orgánicos. Los que vamos a dar ahora son los inorgánicos, ¿sí? Nos vamos a basar eso y en el segundo año dijimos que tendrán los compuestos orgánicos. Decíamos que para formar los compuestos químicos vamos a usar mucho la valencia, que es la capacidad de combinación de los elementos químicos, es decir, su capacidad de aceptar o ceder electrones. Porque ellos al querer combinarse, por ejemplo, no sé, el carbono y el oxígeno, el carbono le va a ceder electrones al oxígeno y el oxígeno va a aceptar esos electrones para llegar a la estabilidad, ¿sí? Y forman el dióxido de carbono, que eso es lo que nosotros exhalamos al respirar, ¿sí? Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Habíamos dicho que los compuestos necesitan un nombre, ya que son muchos los compuestos en el mundo, y para poder clasificarlos se determinó, la IUPAC determinó una clasificación. Hablamos de atomicidad, que tiene en cuenta la cantidad de átomos que tiene ese compuesto, y el numeral de stock, que consiste en agregar el nombre del compuesto seguido de, entre paréntesis, números romanos, la valencia que está ocupando ese metal o ese no metal, ¿sí? Y por último, que no está en el power, era la tradicional, que tiene en cuenta la cantidad de valencia. Es decir, si tiene una valencia, vamos a usar terminación ICO para el nombre del metal o el no metal, o OSO para la menor valencia, y si es la mayor valencia, ICO. Después, si teníamos 4 valencias, era sufijo hipo y prefijo oso. Ahí viene oso, ICO, y por último, sufijo per y prefijo, o al revés, no recuerdo. Las palabras, sufijos y prefijos. Pero es per y termina en ICO, ¿sí? Que yo les había anotado en la pizarra, cualquier cosa lo vuelven a buscar en internet, ponen nomenclatura tradicional, ponen eso, buscan en Google y ahí se van a imágenes, y en imágenes les va a saltar cómo es, ¿sí? Cualquier cosa vuelven a repasar ahí. Lo mismo que en la que yo no puse el cuadro acá, pero buscan en internet también nomenclatura y ahí les va a saltar un cuadro que según la cantidad de átomos que tenga ese compuesto va a ser mono, di, tri, tetra, ¿sí? Penta y hepta, ¿sí? Ustedes buscan en internet. Profe, ¿Sí?
Disculpe que le interrumpa. Buscamos nomenclatura. ¿Cómo era esa parte? Si puede repetir, por favor. Buscan las que están acá en el Power. Nomenclatura por atomicidad y tradicional. Tradicional yo les puse en la pizarra la vez pasada cuál era. Porque no está en el Power. Así buscan y les saltan. Después, ¿cómo se clasifican los compuestos químicos? Los compuestos químicos se clasifican en binarios, ternarios y cuaternarios, ¿sí? Los que vamos a dar ahora son los binarios. ¿Por qué? Porque están compuestos por 2 elementos químicos. Obviamente los ternarios por 3 elementos químicos y los cuaternarios por 4 elementos químicos, ¿sí? Los compuestos binarios son los óxidos, hidruros y sales hidrácidas. Nosotros ahora específicamente vamos a dar solo los óxidos, ¿sí? Pero en los binarios entran esos 3 compuestos químicos, ¿sí? Entonces hoy vamos a empezar por los óxidos. Presten atención que es medio complicado esto. O sea, es cuestión de práctica nomás, pero vayan practicando. Control. Entonces, de compuestos químicos, vamos a dar ahora los binarios, más específicamente los óxidos. Los óxidos, entonces, es una combinación de un metal más un no metal más oxígeno. Según si es un metal, nos da óxidos básicos, y si es un no metal, óxidos ácidos. Entonces tenemos, a partir de los óxidos, tenemos 2 clasificaciones: óxidos básicos y óxidos ácidos. Los que están virtual, me avisan si se ve el pizarrón. Sí se ve, profe, por ahí se entrecorta y el audio no se entiende bien lo que usted explica, pero se ve si viene el pizarrón. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos los óxidos, óxidos básicos y los óxidos ácidos. Acá chiquitito en óxidos básicos, voy a anotar que sea metal más oxígeno. Más oxígeno, puso una O y su índice 2. Y los ácidos es un no metal más oxígeno. En la tabla periódica la gran mayoría son metales, como pudieron ver si hicieron el trabajo práctico de la tabla. Profe, ahora sí no se ve nada, disculpe. Bueno, ahora mando una foto. Metal más oxígeno con subíndice 2. Sí, exactamente. Y óxidos ácidos, no metal más oxígeno. Vale, gracias. En la tabla periódica tenemos diferentes familias
Tenemos los alcalinos térreos, ¿sí? Por ejemplo, a pesar de que tengan diferentes familias, son todos metales, ¿sí? Y los no metales son muy pocos. Según la tabla periódica les va a diferenciar según el color, pero según la mía les diferencia con un color verde y sé que son los no metales, ¿sí? ¿Me avisa si terminaron de escribir? ¿Acá están escribiendo? ¿O? Entonces, para empezar, vamos a dar los óxidos básicos. Entonces, los óxidos básicos dijimos que se dan entre un metal más oxígeno. ¿Por qué el oxígeno en los óxidos, cuando está solo, va a llevar siempre un 2? ¿Por qué pasa esto? Porque el oxígeno es un elemento diatómico. ¿Qué significa que es diatómico? Que así lo encontramos en la naturaleza, ¿sí? Siempre un átomo de oxígeno unido a otro átomo de oxígeno. En la naturaleza, como el oxígeno, son 7 elementos diatómicos, ¿sí? Tenemos. Ahora me voy a montar. Siempre entonces cuando están solos estos elementos van a llevar el 2. Por ejemplo, el oxígeno, el hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. O sea, solo esos elementos tienen subíndice 2, profe. Sí, cuando van solos, cuando están combinados ya llevan otros elementos. Ah, bueno. Cuando van solos como el oxígeno, llevan ese 2. Traten de memorizarse esos elementos diatómicos. Ah, y me faltaba el nitrógeno. ¿Por qué? Porque si ustedes en el examen no me ponen ese 2 en son todos no metales, en ese caso vamos a dar más en los óxidos ácidos. No me ponen ese 2, para mí está mal ya la ecuación, por más de que todo me hagan bien, la estequiometría no va a estar bien esa parte y yo les voy a poner mal, sí, aunque el procedimiento esté bien. Es necesario porque si no, no se forma el compuesto que es, digamos, ¿sí? Entonces, estos, si quieren, no sé, se pueden anotar en la tabla periódica algo, pero estos elementos son importantes a la hora de hacer el examen, que sepan que son diatómicos. Entonces, Diatómicos. Que se encuentran así en la naturaleza. Sí. Diatómicos, entonces. Entonces dijimos, cuando un metal más oxígeno se combinan, nos va a dar los óxidos básicos.
Profe, ¿puede dictar los elementos? Porque se ve brilloso ahí. Después de Yo igual voy a mandar foto, este 2. que termino de escribir, mando foto, pero es el oxígeno, el hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo, yodo y nitrógeno. Todos son subíndice 2. No son así. ¿Sí? Esto está mal. No escriban así, es con el subíndice. Entonces, un ejemplo de óxido básico, por ejemplo, sería, ¿vieron cuando ustedes dejan mucho tiempo algún metal, o en este caso el clavo, que es de hierro? Si dejan mucho tiempo, ¿vieron que al tiempo este queda marrón? Agarra. ¿Por qué pasa eso? Porque se produce una oxidación, se oxida. ¿Por qué se oxida? Porque el hierro, al combinarse con el oxígeno, forman un compuesto llamado el óxido de hierro, ¿sí? Entonces, siempre ustedes van a ver, cuando dejan afuera un metal, van a ver que al tiempo ocurre la corrosión, ¿sí? Este queda marrón, ¿sí? La oxidación del clavo es un fenómeno químico, ¿sí? No físico, porque hay una reacción química, ¿sí? Si bien podemos hacer algo para que después vuelva a limpiarse ese clavo, pero ya ocurrió esa reacción química, ¿sí? Lo que estamos dando acá, que es lo que dije en la clase pasada, son fenómenos químicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una transformación. Entonces, seguimos. Dijimos que el hierro, al combinarse con el oxígeno, forma el óxido de hierro, que es la corrosión. Van a ver en las tablas periódicas que el hierro tiene dos valencias, que es 2 y 3, ¿sí? El óxido de hierro, la corrosión, es con valencia 3, forma óxido férrico, entonces, ¿sí? Eso es la oxidación. O alguna vez se preguntaron por qué la Tierra es roja en Misiones. No sé si El hierro que hay. Exactamente. ¿Por qué? Porque el hierro, al combinarse de la Tierra, se combina con el oxígeno y pasa el mismo proceso. Ocurre la corrosión. Entonces, por eso nuestra Tierra es roja, porque contiene mucho hierro. Constantemente, al combinarse con el oxígeno, se forma el óxido de hierro. También está, vieron en este caso la diferencia del barro ñaú, que es más grisáceo, vamos a decir, la tierra. Eso pasa. Sí, creo que no sé bien los compuestos, pero sí disminuye la cantidad de hierro, por eso es más de ese color, ¿sí? Ocurre otro proceso. Entonces dijimos, por ejemplo, del hierro, si ven en la tabla periódica, el hierro tiene, los símbolos son F y E. ¿Sí? Entonces acuérdense, para escribir los elementos químicos, siempre la primera letra con mayúscula, siguiendo, si tiene otra letra al lado, con minúscula. No me escriben las dos con mayúscula porque también les voy a poner mal porque está mal, no significa hierro para mí. ¿Sí? Presten atención al escribir los elementos químicos. Entonces ponemos, en este caso el metal más oxígeno, que ponemos con el subíndice 2, nos da el óxido de hierro. Siempre al escribir el compuesto, el reactivo, el producto del lado derecho, escribimos primero el metal, ¿sí? En este caso. Seguido del no metal, que es el oxígeno. ¿Sí? Acá vieron, ya no colocamos el 2 del oxígeno.
acá ya cuando vamos a colocar estos compuestos químicos que se combinaron, nos olvidamos de los reactivos, nos concentramos en los productos, ¿sí? En el cloro sí es la mayor. No, en CL, siempre, la segunda letra siempre es con minúscula. Entonces, colocamos en los productos el metal, en este caso, seguido del oxígeno. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a las... Profe, disculpe, una pregunta. ¿Por qué no lleva más el 2 del subíndice? Porque ya se combinó, ya se transformó y acá estamos viendo otro compuesto. Ya no es más oxígeno puro, natural que se combinó. Porque ya se transformó. Ah, bueno. Pero cuando vimos los ejemplos de fenómenos químicos o fenómenos físicos, que cuando quedaba igual era un fenómeno físico. Y ya cuando se transforma en un fenómeno químico, ¿por qué? Porque la sustancia ya no es la misma. Al combinarse el hierro con el oxígeno, ya la sustancia no es la misma. Se transforma a otro compuesto. Por eso, al hacer esta parte, nos olvidamos de los reactivos, ¿sí? Solo nos concentramos en los productos. ¿Por qué? Para que no se confunden con los números o cosas que hay en los reactivos, ¿sí? Entonces, miramos ahora nuestro producto. Dijimos, colocamos primero el metal, seguido del oxígeno. Segundo paso, colocamos las valencias. En este caso, yo como estoy dando el ejemplo de la oxidación, ¿sí? De la corrosión, yo voy a ocupar la valencia 3, ¿sí? Entonces, ustedes van a las tablas periódicas. Atrás tienen las valencias, ¿sí? Adelante también tienen, pero tienen más de los números que nosotros queremos. Entonces, es una confusión. Es mejor que atrás de sus tablas periódicas tengan las valencias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay una chica que me mostró, una compañera de ustedes, que se compró una tabla periódica y atrás, en vez de decirle valencia, dice, sí, estado de oxidación. Digamos que ahora en esa tabla es lo mismo. Ustedes quieren buscar valencia y tienen estado de oxidación, es lo mismo, ¿sí? El estado de oxidación ya tiene otra definición, pero básicamente ahora es lo mismo, ¿sí? Entonces, nosotros queremos ocupar valencia 3 porque estamos dando el ejemplo de la corrosión. Entonces, con lápiz, para que ustedes no se pierdan, ustedes van a colocar así. Arriba del hierro, colocan la valencia que vamos a querer ocupar. 3, entonces. Me confirman, ¿no? Que la valencia del hierro es 3 y 2, ¿no? 2 y 3. Sí. Bueno, bien, entonces seguimos. El hierro tiene valencia 3. Y el oxígeno siempre ¿Se toma el mayor? ¿Como el 2 y 3? No se toma porque estamos dando el ejemplo de la corrosión y la corrosión, su compuesto ocupa valencia 3. Pero yo, por ejemplo, o les digo con qué tienen que armar el compuesto, o ustedes tienen que buscar en sus tablas periódicas. O les voy a tirar, por ejemplo, el nombre del compuesto y ahí vos me vas a tener que decir con qué valencia está trabajando. Entonces, con lápiz en sus carpetas anotan las valencias arriba, ¿sí? De cada elemento. Entonces dijimos, el hierro siempre con valencia, no siempre. Ahora en este momento, en este compuesto, valencia 3, ¿sí? Y el oxígeno, sí, siempre anótense eso. La valencia del oxígeno siempre es 2, ¿sí? No cambia, siempre es 2. Profe, ¿y por qué dice 0 acá en la parte de 0. De Valencia? Porque está hablando del estado de oxidación. No, 2, sí, tenés razón. Perdón. Estaba mirando otra parte, perdón, profe. Eso que me dijo ahora la compañera. Cuando les muestre estado de oxidación, les va a mostrar con cargas, positivas o negativas. A mí ahora con ustedes no me interesan esas cargas, ¿sí? No coloquen las cargas, no coloquen positivo ni negativo, ¿sí? Coloquen solo los números. Entonces, el oxígeno, colocan arriba la valencia, que siempre es 2, ¿sí?
Ustedes a la hora de hacer el examen, para ustedes, van a escribir esto acá en lápiz, pero esto no se escribe así, es más para una guía para ustedes. Después con la práctica, van a ir ya haciendo en sus cabezas y van a poder intercambiar solos, ¿sí? Pero ahora en este momento para ustedes, escriben el lápiz. Después cuando me entregan el examen o el trabajo práctico, lo que sea, se borra eso, no me dejan anotado. Profe, disculpe. ¿Sí? Quería preguntarle por qué se toma el valor 3 en el hierro si en el, ¿cómo es? En la tabla de atrás aparece 2,3. Es 2 y La valencia. parte 3. No es que es 2. Son números enteros. Todos en la tabla periódica son números enteros. Hay 2, 4, 6, hay 1, 3, 5 y 7. Sí, son todos números enteros. No es 2,3. Ahora. En bromo también aparece 1, 2, 3, 5, 7. ¿Se toma el que tiene el mayor valor, digamos? ¿O no? Eso es lo que expliqué recién. Ahora en este ejemplo de compuesto químico que yo le estoy dando, que es la corrosión, yo les estoy dando la valencia 3, ¿sí? No es que se toma el mayor, yo les voy a dar la valencia, ¿sí? Siempre al formar el compuesto yo les voy a decir, ármenme el óxido con valencia 2, ármenme el otro óxido con valencia 5, ¿sí? Yo les voy a elegir las valencias. Pero les puedo dar otro ejercicio que yo les voy a dar el nombre. Y según el nombre ustedes van a tener que sacar las valencias, ¿sí? Porque el nombre ya les va a decir con qué valencia está trabajando, ¿sí? Esa es la idea. Tienen varias valencias algunos, pero vamos a ocupar solo una, sea el caso que corresponde, ¿sí? ¿Se entendió? En este caso estamos hablando del óxido férrico, por eso yo estoy ocupando valencia 3. ¿Sí? Es un ejemplo nada más. Ustedes pueden ocupar las valencias, después van a ir viendo, ¿sí? Gracias. ¿Cuánto queda? Bueno, ¿qué hacemos ahora entonces? Al terminar de colocar las valencias, se intercambian, ¿sí? Vamos a poner acá abajo de cada uno. Entonces, la valencia del hierro va a ir como subíndice del oxígeno, ¿sí? Entonces va a ir, el oxígeno va a llevar un subíndice 3, ¿sí? La valencia del oxígeno se intercambia y va a ir como subíndice del hierro. Entonces colocamos el 2, ¿sí? Necesito que me digan todos acá, los que están presencial y los que están virtual, si se entendió esta parte. Así sigo. Sí, profe, se entendió, sí. Bueno, yo ahora hago así, les marco, ¿sí? Y les pongo las valencias, pero ustedes todos si quieren hacerlo en lápiz pueden hacer, pero después se borra, ¿sí? Entonces quedaría hierro subíndice 2 y oxígeno subíndice 3, ¿sí? ¿Cuál es el cambio? Sí, se intercambian las valencias. Entonces, ¿cuál es el tercer paso? Si quieren después les dicto los pasos para que puedan hacer las ecuaciones. Se balancea. ¿Qué dijimos en las clases anteriores? Que tenemos que cumplir en los compuestos químicos la ley de la conservación de la masa, ¿sí? Las clases anteriores dijimos que para cumplir la ley de la conservación de la masa hablábamos de masa en gramos, ¿no es cierto? Ahora nosotros que vamos a cumplir la cantidad de átomos, ¿sí? Tiene que haber la misma cantidad de átomos en reactivos y la misma cantidad de átomos en productos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a colocar coeficientes, los necesarios, adelante de los elementos químicos para que se igualen. ¿Cómo sucede esto? Ustedes ven acá, mira. ¿Ven? El hierro tiene un 2.
¿Qué significa este 2? Que acá tenemos 2 átomos de hierro, ¿sí? Acá hay un hierro. Cuando el elemento químico está así solito, esto significa que es un átomo. No hace falta nunca coloquen el 1, ¿sí? Porque esto ya se entiende que es un átomo, ¿sí? Entonces, entendemos que acá hay un átomo de hierro. Y acá hay 2 en productos. No está igual, no se está cumpliendo la ley de la conservación de la masa, que tienen que estar igualados. Porque tiene que haber 2 átomos acá y 2 átomos acá, ¿sí? Entonces, el oxígeno es lo mismo. Ustedes ven acá que hay un 3. ¿Qué significa este 3? Que hay 3 átomos de oxígeno. Y acá en reactivos hay 2 átomos de oxígeno. No se está cumpliendo la ley de la conservación de la masa. Están desiguales reactivos y productos. Entonces, ¿qué hacemos? Ocupamos estos coeficientes estequiométricos. Un truquito que les voy a dar para no, aunque ustedes no lo, por ahí les cuesta al principio hacerlo mentalmente, pero un truquito que les funciona para balancear la ecuación es este. Siempre el numerito que tengan acá, y en este caso siempre van a tener el 2, van a poner una flechita y ponen 2 adelante del compuesto químico. Los coeficientes estequiométricos son estos números acá grandes, ¿sí? Adelante. Entonces, el número que tenga el oxígeno, que es el 2, siempre va a ir adelante del compuesto. Y el número que tenga el oxígeno acá, va a ir adelante del oxígeno en los reactivos. Entonces, vamos 3. Entonces, ahora ustedes proceden a corroborar que esté balanceado. Entonces, ustedes multiplican 3 por 2, son 6 átomos de oxígeno. Este número, todos los números que tengan adelante, grandes, los elementos químicos, se van a multiplicar por el subíndice que tengan, ¿sí? Entonces, 3 por 2 son 6 átomos de oxígeno. Y acá a ver cuántos átomos de oxígeno tenemos en producto. Este 2 va a multiplicar a este y a este aparte, ¿sí? Entonces, 2 por 3 átomos de oxígeno, tenemos 6 átomos de oxígeno. Y acá dijimos que 3 por 2 en un reactivo son 6. Entonces los oxígenos están igualados. Listo. Están iguales. Ahora pasamos al hierro, ¿sí? Tenemos que 2 por 2 son 4 átomos de hierro, ¿sí? Porque este 2 va a multiplicar a cada elemento químico. Entonces, 2 por 2, 4 de hierro. Y acá tenemos solo un átomo de hierro, dijimos, no, está igual. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un número estequiométrico adelante del hierro que multiplicado nos dé 4. ¿Qué número sería? 4, porque 4 por 1, 4. ¿Sí? Entonces tenemos que 4 por 1, 4, ¿sí? Está balanceada nuestra ecuación. ¿Todos entendieron hasta acá? ¿Me avisan así? No, si puede explicar una vez más, profe. Bueno. Sinceramente no, una vez más. Nosotros, ¿qué hacemos después de colocar las valencias e intercambiarlas? Nosotros tenemos que proceder a balancear la ecuación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cumplir la ley de la conservación de la masa. ¿Qué nos dice la ley de la conservación de la masa? Que la suma de los átomos de los reactivos tiene que ser igual a la suma de los átomos de los productos, ¿sí? A la masa. Entonces, nosotros acá tenemos que buscar igualar la cantidad de átomos de cada elemento químico, de reactivos y de productos. Entonces, vamos a ir verificando. Vamos de vuelta. Nosotros acá vemos en nuestro reactivo cuántos átomos de oxígeno tenemos. 2 átomos de oxígeno. En productos, miramos el oxígeno, tenemos 3 átomos de oxígeno. 2 y 3 no es igual. Tiene que estar 3 y 3, ¿sí? Entonces, miramos ahora el hierro. Tenemos un átomo de hierro en reactivos. Vamos a productos. Tenemos 2 átomos de hierro. No está igual, ¿sí?
Por eso nosotros procedemos a colocar coeficientes estequiométricos. Estos coeficientes estequiométricos son números enteros que se colocan, si es necesario, adelante de cada compuesto químico para poder balancear la ecuación, ¿sí? Entonces, nosotros procedemos, por ejemplo, vamos a ir al oxígeno. Entonces, un truquito que les di yo recién y que después ustedes borran son las flechas. Por ejemplo, el átomo de oxígeno lleva un subíndice 2, entonces este 2 siempre va a ir adelante del compuesto que se formó. Después, otro truquito, el 3, en este caso el 3, pero el número que lleve el oxígeno como subíndice va a ir delante del oxígeno. Entonces colocamos 3, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a verificar que esté balanceada nuestra ecuación. ¿Cómo hacemos esto? Multiplicamos los coeficientes por los subíndices para ver si nos da igual tanto en reactivos como en productos. Entonces, vamos al coeficiente que tenemos adelante del compuesto químico que se formó. Este coeficiente va a multiplicar a cada elemento químico por separado, ¿sí? A cada subíndice que tenga. Entonces, 2 por 3 átomos del oxígeno me dan 6. Y 3 por 2 átomos del oxígeno del reactivo me dan 6. Entonces está igual. Ahora nuestro oxígeno está cumpliendo la ley de la conservación de la masa. Están iguales. Vamos a ver el hierro. Entonces, el 2 que colocamos enfrente del compuesto químico, multiplicamos por el subíndice del hierro. 2 por 2 son 4. Vamos a nuestro reactivo. Hay un átomo de hierro en nuestro reactivo y en producto tenemos 4. No está igual. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un número adelante del hierro que multiplicado nos dé el número que necesitamos, que es 4. No sabemos qué es 4 porque 4 por 1, 4. ¿Sí? Entonces, 4 por 1, 4 y 2 por 2 son 4. Está balanceado nuestro hierro. Entonces, al verificar que todos nuestros elementos químicos están iguales en reactivos y productos, ya está balanceada la ecuación, ya está bien nuestra ecuación. ¿Se entendió, chicos? Ahora, ¿qué se procede a hacer? A nombrar. Entonces, ustedes al terminar de balancear, de colocar las valencias, ustedes borran todo esto. Si ustedes lo quieren utilizar como guía, lo pueden hacer, pero después se borra. Por eso hagan el lápiz. Acuérdense de esto, chicos. Entonces, así sería nuestra formación de compuestos químicos limpia. Así me tienen que dejar, ¿sí? Con los subíndices y los coeficientes. ¿Se cortó directamente? Cortamos un ratito, chicos, y ahora seguimos.